Capítulo 125. Hubo momentos en que, mirando atrás, lamentaba las señales perdidas de que Bernal le veía como algo más que un maestro, que la había dejado en la tribu cuando ella secretamente esperaba que la llevara con él. Él no lo había considerado en ese momento, demasiado centrado en intentar evitar que el pasado volviera a ocurrir, pero ella tenía razón al sentirse engañada porque él la dejó y adoptó a Emerald. De verdad se arrepentía de eso. A veces. Esta no era una de esas veces. Chicas. Llamó desde la cocina. Cena. La estampida de pies en las escaleras era esperada, la repentina avalancha normal en Emerald, que nunca había dejado de comer toda la comida posible, pero lo que él y probablemente Emerald no habían previsto era que alguien más la encontrara en la escalera. Apártate de Buchal. Yo estaba aquí primero. Ahí es donde te equivocas. Era mío antes incluso de conocerte. Es mi padre. Es mi profesor. Papá vence al profesor. Si eres un bebé total, claro. Que te jodan. No, que te jodan. Que te jodan por 10. El jodido aquí soy yo, murmuró Jaune mientras llevaba los platos a la mesa del comedor, sentándose intencionadamente en medio de 3 asientos porque la última vez que tomó la izquierda, casi había sido una batalla a muerte descubrir quién se sentaba a su lado. Y pensé que ser padre soltero de una chica era difícil. Esto es ridículo. Las vacaciones escolares solo habían pasado una semana, y Bernal había ido a vivir con ellos como le había prometido. A Emerald no le agradó. Suspiró y esperó a que bajaran las escaleras en una bola de extremidades, puños e insultos, luego se levantaron y corrieran al comedor solo para darse cuenta de que había 2 asientos a su lado. Bernal llegó antes que Emerald como siempre y eligió sentarse a su derecha, lo que fue lo suficientemente simbólico como para que ella sonriera con suficiencia a su no hermano. Quizá solo fue la gloria de ser el primero porque Emerald avanzó con una mirada traicionada hacia él. ¿Cómo iba a ser culpa suya? Antes de sentarse. Entonces, dijo Jaune. ¿Qué tal las cosas? Hay una infestación de alimañas en la casa, dijo Emerald con un tono sorprendentemente seco. Creo que necesitamos traer a un exterminador. No era tan tonto como para llegar a esa situación. ¿Ah, sí? Bueno, veamos si no puedes ser lo suficientemente maduro para afrontar el problema tú mismo. Vivimos en lo que es esencialmente una mansión. En todo lo que cabía uno en las densamente pobladas calles de Vale, de todos modos. No necesitáis veros si no queréis. No es culpa mía que sea tan quisquillosa. Dijo Bernal con la boca llena de pollo relleno de naranja y pimentón. Le dio un golpecito en el brazo con el tenedor y le dijo que no hablara con la boca llena. En lugar de una avalancha de insultos, recibió un rubor de color y un suave perdón. Eso le asustaba más que le llamaran cara de capullo. Estoy haciendo todo lo posible. Dijo Emerald. La que está siendo tonta es ella. Usaste tu semblanza conmigo y me hiciste chocar contra una pared. Jaune frunció el ceño. ¿De verdad, Emerald? Sus ojos se movieron de un lado a otro antes de fijarse en Bernal. Esmeralda. Pero papá. Se quejó. Este debía ser nuestro momento. Todavía puede serlo. Le despeinó el pelo verde, más divertido que molesto por sus ojos que se clavaban entre sus dedos. Bernal es un invitado, y hasta ahora, aparte de algunos insultos, has sido tú quien ha causado la mayor parte del problema. Trátala bien o tendré que castigarte y sabes lo que eso significa. No hubo visitas de Jan ni de Ruby. ¿Me entienden? Emerald bajó la mirada y apuñaló enfadada su comida. Sí, papá. La disciplina nunca había sido su fuerte, pero Emerald nunca la había necesitado antes. Había sido así con Winter, pero entonces era más joven y aún no tenía claro cuál era su lugar en el mundo. Quizá la había mimado. Había crecido con que solo fueran los dos y ahora asumía que siempre sería así, lo cual era entrañable en cierto sentido, pero él no mentía. Bernal competía con ella en cada paso y seguía teniendo su boca sucia, pero no había roto ni una sola regla de la casa. Tenía la sospecha de que era porque Bernal realmente pensaba que la echaría si se pasaba de la raya, pero le gustara o no a Emerald, Bernal se comportaba lo mejor posible. Buena chica. Tenéis que aprender a llevaros un poco más. Esto no es una competición y no hace falta que os peleéis por nada, y menos aún por mí. Solo tenemos 2 semanas y si las pasas peleando, perderás oportunidades para que hagamos cosas y solo te enfadarás después, así que intentemos llevarnos bien, ¿vale? Sí, papá. Sí, maldito imbécil.
Bernal pareció absolutamente mortificada durante medio segundo, pero Jaune fingió no haberlo oído, y ella volvió a su comida con los ojos muy abiertos y la mirada hacia abajo. No era exactamente una sorpresa para ninguno de los dos que ella se sintiera así, pero no estaba seguro de si debía decirle que estaba bien o no. Por suerte, el día se salvó porque no pasó ni una hora después de comer cuando sonó el timbre y Somer y su familia fueron dejados entrar en la casa. Ruby se fue inmediatamente a jugar a videojuegos con Emerald, mientras Bernal provocaba a Jan para que peleara en la sala de entrenamiento, dejando a Jaune, Taiyang y Somer recostados junto a una chimenea cálida con unas copas de cerveza y varios suspiros pesados. De verdad que no sé qué hacer con esos dos. Bienvenido a la paternidad, dijo Taiyang. Dejo lo difícil para Somer. Su esposa le dio una palmada en el brazo. Normalmente no es un buen consejo y aún menos para Jaune. ¿Has intentado hacer que trabajen juntos en algo? Les hice pelear contra mí como equipo. No fue bien. Discutieron sobre quién debía estar al mando, luego Emerald se contuvo y dejó que Bernal fuera derrotado por mí. También había visto la pequeña sonrisa en su cara. Ruby y Jan alguna vez pelearon así. Taiyang sonrió. Oh, sí. ¿De verdad? ¿Esos dos? Jaune no podía creerlo. Siempre se han idolatrado. Somer puso una expresión extraña ante eso, probablemente entendiendo que no hablaba solo de esta vida y sin saber qué pensar al respecto. Bebió un sorbo de su copa, contenta de dejar que Taiyang riera y respondiera. Ahora, quizá, pero no siempre fueron así. Jan era una pesadilla en la pubertad y Ruby tenía la costumbre de intentar imitarla en ese momento porque la adoraba. Mismos vestidos, misma comida, mismos hobbies. Jan lo había tomado bien antes, pero con todas esas hormonas que pasaban por ella simplemente perdió el control y empezó a gritarle. Era como una guerra fría. Luego, cuando eso terminó, Jan y Ruby se pelearon cuando Jan empezó a asignar y Ruby tuvo que quedarse en preparación. Probablemente celos, pero Ruby no perdonaría a su hermana mayor por seguir adelante. Al menos hasta que ella también lo hizo, y entonces todo volvió a la normalidad. ¿Entonces es normal? Preguntó Jaune esperanzado. Por supuesto que sí. Los hermanos pelean, y esos dos son un poco así. Mira a Crow y Raven. Creo que hay más en su enfado que la rivalidad entre hermanos. Cierto, pero estaban peleados cuando era el equipo STRQ. No empezó cuando nos dejó a mí y a Jan, solo se puso más agudo. Esos dos no podían ponerse de acuerdo en nada. Confía en mí. Las peleas forman parte de tener más de un hijo. Al menos te saltaste la pubertad y que pelearan por muñecas, gritaran y lloraran de bebés. Taiyang tiene razón, Jaune. Dijo Somer con una risa suave. No se comportan de forma diferente a Rubio Jan, y si parece peor probablemente sea porque es repentino para ellas. Están condensando años de rivalidad entre hermanos en 2 semanas. Jaune gimió. ¡Qué suerte la mía! Tienes suerte, insistió. Si realmente se odiaran, serían mucho más violentos al respecto. Bernal envidia lo que tiene Emerald, y Emerald se pone a la defensiva porque no quiere compartir. Dale tiempo para que se dé cuenta de que no te están quitando y a Bernal para darse cuenta de que no tiene que ser mejor que Emerald para compartir lo que hace, y todo irá bien. ¿Y hasta entonces? Somer se rió. Prepárate para el infierno. Rieron y charlaron un rato, Taiyang y Somer ayudándole a distraerse, hasta que Jan y Bernal empezaron a gritar desde las salas de entrenamiento y Taiyang se bebió la cerveza y dijo que se encargaría él. Probablemente discutían sobre quién ganaba o quién era mejor. Cuando se fue, Somer se inclinó hacia adelante y dejó caer su sonrisa. He hablado con Raven. Jaune suspiró. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Va a contarle a todo el mundo lo de la marca? Raven siempre fue vengativa así. Me sorprende más que estemos hablando. Debe de estar preocupada por ti para llamarme así de repente. Sí, y sus testículos aún podían sentir su preocupación. Sabes mejor que nadie por qué tuve que dejar que Salem me pusiera eso. Sí. Y no voy a decir que tomaste la decisión equivocada, aunque esté enfadado. Es solo, has cambiado las cosas. Los has arreglado. Ruby y Jan están a salvo, y todos los demás también. ¿No puedes dejárselo en manos de Ozpin ahora? ¿De verdad no confías en él? Confío en él. Simplemente no creo que pueda hacerlo. Somer abrió la boca para discutir, pero él se le adelantó. Si pudiera, ya lo habría hecho. Ozpin sabe que no puede, y por eso juega en defensa.
Pero sí puedo. Ruby la mató la última vez y puedo imitar el proceso. Sin usarla. ¿Por qué no se lo dices a Ozpin y le pides que te ayude? Porque no lo hará. Es de alto riesgo y él no es un jugador. Somer suspiró y negó con la cabeza, claramente en desacuerdo pero sin querer discutir por ahora. Me sorprendió que Raven se pusiera en contacto conmigo. ¿Sabías que es la primera vez que lo hace voluntariamente desde que nació Jan? No me sorprende. Raven no es precisamente cariñosa. No. ¿Qué lo haría por ti? Sé que a Raven le importo. Me lo dijo. Ella, te lo dijo. Justo después de que introdujera su rodilla en mis testículos, y parecía que me amenazaba de muerte mientras lo hacía. Se detuvo para chasquear la lengua ante la risa repentina de Somer. Sí, sí, ríete. Así le dijo a Taiyang que también estaba enamorada de él. La risa de Somer se desvaneció, pero no parecía molesta al hablar de ello. Aunque, al final, ella había ganado. Taiyang era suyo. No creo que ella lo haya dicho nunca. Eso no quiere decir que no lo sintiera, era obvio para todos, pero nunca fue de las que expresan sus sentimientos. Se esperaba que los descubrieras por ti mismo. Y si no puedes, probablemente seas demasiado débil para entender. Sí. Somer volvió a reírse. Apuesto a que es algo así. Ah. Se limpió el ojo con un dedo. Es tan extraño poder hablar y reír de ella con alguien otra vez. Su nombre ha sido un tabú durante tanto tiempo. Asegúrate de no romperle el corazón, ¿vale? Aunque nos haya hecho daño, sigue siendo mi compañera de equipo. ¿Romperle el corazón? Somer, de verdad que no creo que sea así. Bebió un sorbo de su cerveza con los ojos brillantes. Supongo que sigues demasiado débil para entender. No empieces. ¿No empezar qué, débil? ¿Sabes? Me contó otra cosa que también fue interesante. Sobre el pequeño espía que trajiste de Beacon. Cinder. ¿Y ella? Sobre cómo la última vez que hablamos de ella planeabas matarla, y ahora actúas como un hermano mayor preocupado por su hermanita. Suspirando, Jaune dio un largo trago a la cerveza y deseó que Crow estuviera allí para romper la tensión. Todavía no estaba del todo seguro de lo que hacía ni de por qué sentía tanta pena por Cinder. No, eso era mentira. Sabía por qué se sentía mal. Porque tenías que estar realmente mal para ver a alguien gritar y retorciéndose de dolor y no querer ayudarle. No podía hacer nada. Fue horrible. Su mano tocó su rodilla. Hiciste lo correcto. Yo sí lo hice. No es difícil darse cuenta cuando alguien está siendo torturado delante de ti. Suspiró y se pasó una mano por el pelo. Ya se estaba alargando otra vez, haciéndole parecer Ren después de Beacon, pero despeinado y descuidado. Necesitaba un buen corte. Es solo que, era fácil verla como una niña frágil entonces, pero luego hay momentos en los que la veo y recuerdo que asesinaron a Pirra. Y lo sé, dijo, que aún no ha pasado, y no debería culpar a alguien que no ha cometido un crimen, pero hay una diferencia entre Emerald y ella. Emerald cambió pronto, como Adam, mientras que Cinder sigue siendo leal a su causa y quiere el poder de la doncella del otoño. No importa cuánto me da pena si aún mataría a Pirra si tuviera la oportunidad. Entonces trabaja en ella. Ayúdala. ¿Ayudar con qué? Somer, la chica quiere poder. No puedo darle eso. Entonces esfuérzate más. La gente no solo quiere poder o dinero, Jaune. Lo quieren para algo. Tiene que haber una razón por la que quiere ser poderosa, así que profundiza mucho, averigua cuál es y afréntala. Su sonrisa se volvió traviesa. Entonces admítala. Puedes formar tu propia familia de acogida malvada de esbirros. Ya lo veo, el hogar de Jaune para niños antes malvados. No soy un pobre inútil al que puedas echar a todos tus malos y esperar que los arregle. ¿Por qué no? Ha funcionado hasta ahora. Barra. Arropar a niñas adultas en la cama ni siquiera era lo más extraño que había tenido que hacer en las últimas semanas. El hecho de que lo quisieran era embarazoso, pero solo un intento más de Emerald de superar a su rival. Había mantenido todo a salvo, arropándolos a ambos, plantando un beso en ambas frentes y ignorando el resultado para bajar rápidamente y sacar el tomo manuscrito de Salem sobre el idioma Asari. Por fin, habría algún progreso. Estuvo tentado de intentarlo con los murales que le había enviado a Oblek o incluso volver a contactar como Henry Butter Brown, pero probablemente esa era la misma historia de los Asari que había oído de Salem y Ozpin ahora. Lo que realmente quería era el libro que él y Emerald habían encontrado, lo que parecían hacía tantos años.
el que aún le hormigueaba en las manos y hacía que el sigilo en la parte trasera de su izquierda brillara como una luz nocturna. Abrió cuidadosamente la primera página de ambos libros y los colocó uno al lado del otro, se sentó a leer. Oh, bueno, lo intentó. Salem había cumplido con su traducción, pero era más bien un tratado sobre cómo leer el idioma asarí, y eso no era tan claro como repasarlo palabra por palabra. Había sintaxis y género, acusativos y orden, forma y función. Cuanto más leía, estaba claro que Salem nunca había tenido que enseñar a nadie antes, y aunque ella había hecho todo lo posible, él no iba a poder leer el idioma sin meses de práctica. Meses que él estaría dispuesto a dedicar. Por ahora, sacó un cuaderno aparte y comenzó el arduo proceso de cruzar referencias palabra por palabra. Tomó un garabato del tomo mágico y lo comparó con el de Salem para algo similar, luego enumeró los posibles significados. El resultado fue un caos desordenado y desordenado de palabras que podría formar una frase si primero las ordenaba de forma diferente y luego mantenía la mente abierta respecto a los distintos significados. Por ejemplo, la frase que dice hora de fuego al tercer amanecer no tenía sentido cuando la escribió, pero tras mover las palabras y pensar fuera de la caja, apuntó es el tercer día de verano en su cuaderno. No una traducción exacta, pero suficiente para completar la primera de unas 200 páginas. En una hora. El peso de la tarea pesaba sobre su cerebro cansado, pero tenía que convencerse de que el progreso no era malo. Si trabajaba 4 horas por noche, aunque no mejorara con la marcha, lo tendría traducido en menos de 2 meses. Si podía encontrar 8 horas en un día, en menos de un mes. Dejando el bolígrafo y dando un sorbo a un café de doble intensidad, Jaune se recostó y apoyó el cuaderno en una mano, leyéndolo en voz alta en la quietud de su despacho. Es el tercer día de verano y la comida / cultivos no se cosecharán este otoño. Los que habitan bajo tierra, supongo que esa es su palabra para Grimm, han continuado sus ataques a las tierras de cultivo y han obligado a Asari a regresar a la ciudad. Se detuvo para dar un sorbo. Usaban mucho la palabra Asari, tanto para describir a un individuo sin nombre como para una gran reunión de su gente. Una persona era una Asari. Muchas personas eran Asari. La madre y el padre, esa era la traducción directa, pero se usaba tan a menudo que creía que era un término para figuras líderes, es decir, Salem y Ozpin. He pensado mucho en derrotar a los habitantes. Gracias al poder de la palabra intraducible, han permitido a los Asari contraatacar. La palabra que faltaba tenía que ser reliquias. O el término que usan para ello. Salem se había perdido su traducción, y no pudo evitar suponer que era intencionado. Por desgracia para ella, no sabía que él tenía bloques de contexto en forma de las imágenes del mural. No creo que esto sea suficiente para derrotar a los habitantes. Las granjas han quedado abandonadas. Las granjas habitantes también han sido abandonadas. La madre y el padre planean sellar a los Asari. La sabiduría ha sido prohibida. Ya no debemos usar la sabiduría por miedo a que haya traído a los habitantes a los Asari. Sabiduría. Una palabra curiosa y que no tenía sentido, pero pensando fuera de lo común, sabiduría podría significar inteligencia, podría significar cerebro pero también mental. Poder de fuerza, quizás. Magia. Si no existía una traducción directa para la magia, ¿no podría decirse que era algo relacionado con la inteligencia? Quienes aprendieron su uso podrían haber sido considerados hombres y mujeres sabios. Buscaré respuestas en el templo del conocimiento y solicitaré una reunión con aquella que concede el conocimiento. Si merezco su tiempo. Hasta ahí había llegado. No sonaba a gran cosa, pero eran muchas palabras para repasar y al menos le daba una idea de lo que era. Era el relato de alguien que había estado cerca de Ozpin y Salem, que vivió como Asari y si lo último significaba lo que él pensaba, alguien que había ido a buscar la reliquia del conocimiento, que literalmente estaba sellada en un templo con el mismo nombre. ¿El mismo templo donde él y Emerald habían encontrado el libro? Quizá todo esto de las reliquias selladas en las bóvedas no era tan moderna como Ozpin lo hacía parecer. ¿Por qué iba a serlo? Los artefactos superpoderosos debían ser protegidos y no podían dejarse colgados. Para una civilización en la antigüedad con una inclinación religiosa que adoraba a Ozpin y Salem como seres inmortales, ¿por qué no tener un templo dedicado a cada reliquia? Obviamente no eran secretos en aquella época, dado su destacado papel en el mural. En cambio, debieron ser vistos como constructos divinos que otorgaban a la humanidad el poder, y quizás el conocimiento, de cómo luchar contra los Grimm. 4 templos para 4 reliquias.
El conocimiento ya no servía de mucho, ya que no había forma de que Ozpin estuviera allí todavía, no cuando Salem sabía dónde estaban. Templos abandonados ya. ¿Por qué, entonces, se había dejado ese libro allí en un pedestal elevado? ¿Había contenido ese pedestal alguna vez la reliquia del conocimiento? Y esa visión la tuve. Sentí que alguien me mataba por detrás. ¿Guardias del templo? ¿O algo intentando robar la reliquia? Si solo pudiera responder 3 preguntas por 100 años como ahora, podía imaginar a la gente dispuesta a matar para proteger una pregunta o para quedársela para sí mismos. El mural mostraba que Ozpin y Salem tenían 2 reliquias cada uno cuando se separaron. Me pregunto si la persona que mató a este hombre estaba allí por orden de Ozpin, quizá para robar la reliquia y usarla en la guerra civil. Saltó hacia adelante y fue a la página que mostraba la marca que había escrito en su pecho, y que él mismo había tatuado en la espalda de su yo más joven. La boca le secaba, los dedos le picaban por traducir esa página y que le den al resto. Tuvo que obligarse a volver al segundo y a inclinarse con el bolígrafo en la mano. Avanzar sin pensar en las consecuencias le metió en esta situación en primer lugar. En lugar de intentar algo que no entendía, iba a traducir todo y asegurarse de que no se le faltara ninguna información clave. Si llevó tiempo, llevó tiempo. No había motivo inmediato para apresurarse, ya que el festival de Vital aún estaba a 3 meses. Barra. Que sean tus vacaciones no significa que sea hora de relajarse, especialmente para quienes queréis unirse a Beacon el año que viene. A correr. Los ojos de Jaun y Asari estaban pesados mientras enviaba a los estudiantes de gimnasia de Ash por las colchadas mientras sus padres observaban desde arriba. Había una mayor variedad de estudiantes de lo habitual gracias a las vacaciones, incluyendo algunos de Signal y otros colegios preparatorios que asistirían a Beacon el año que viene. La noticia de su éxito se había difundido y los padres querían las mejores oportunidades posibles para sus hijos. Se lo concedería, aunque los niños jadeando y resoplando mientras corrían vueltas no se lo agradecerían. Los estudiantes de Beacon estaban mejorando, especialmente sus habituales. Eso evitaba que los demás se quejaran, ya que si los estudiantes de Beacon podían con ello, no querían que les vieran como menos capaces. También había caras conocidas entre la multitud. Emerald, Bernal y Jan, obviamente, pero también Nora y Ren, este último agotado mientras el primero presumía de su energía inagotable y seguía el ritmo de Bernal al frente. Pirra también estaba allí, aunque rara vez hablaba con él. Weiss y Whitley estaban en el centro del grupo, mientras San hacía todo lo posible por seguirle el ritmo y molestar a Emerald con coqueteos a mitad de vuelta. La única que no había aparecido era Blake, y sabía que nunca aceptaría entrenar aquí. Para ser sincero, no sabía qué ni dónde pasaba sus vacaciones. Quizá en Menagerie, aunque probablemente no con Adam. Piernas arriba. Gritó. Quiero verte correr, no correr. Correr es una habilidad valiosa. Un cazador que puede huir es alguien que puede sobrevivir para mejorar. Os veo ahí atrás intentando dosificaros. No me hagas tomarlo como un reto. Los que había llamado presionaban con más fuerza, con la cara roja. Mejor. La quemadura es buena. Acéptala. Si no lo haces, te lo estaré obligando igualmente. 5 minutos después ordenó la detención. Esto fue después de un día completo de entrenamiento y combates, y las gradas de arriba solo estaban llenas porque era la hora de que los padres vinieran a recogerlos. Charlaban y reían, algunos ayudando a calmar las preocupaciones de los padres más nuevos de que sí, esto era por su propio bien, y sí, era justo. Parecía haber muchos cazadores de primera generación. Ozpin estaría contento. Mientras algunos estudiantes se dirigían a los vestuarios y otros recogían su equipo y se iban con sus padres a ducharse en casa, Jaune se deslizó a un lado y atrapó el hombro de una joven que tambaleaba con el pelo negro cubriéndole la cara. Cinderfall murmuró una disculpa inmediata antes de que pudiera hablar, pero él la apartó de todos modos. Relájate. No estás en problemas. Toma. Bebe. Le puso la botella de agua en las manos y la vio temblar mientras la bebía. Sus dedos temblaban. No te iban muy bien ahí fuera, y los dos sabemos que eso es inusual en ti. ¿Estás herido de nuestra sesión de entrenamiento anterior? El código para la reunión con Salem no pasó desapercibido para ella y Cinder asintió en silencio. Demasiado cansada para hablar, levantó el brazo izquierdo y lo colocó detrás de sí en un movimiento circular. Jaune lo siguió mientras subía, entrecerrando los ojos al alcanzar un punto alto y de repente tuvo que mover el hombro y extender el brazo para completar la rotación.
Todos lo pasaron hasta cierto punto mientras tu hueso del hombro giraba en su articulación, pero Cinder casi tuvo que ir a fondo, y eso le acompañó de una mueca. Debes haberte lesionado un músculo, dijo. Déjame sentir. Colocando un paso detrás y sacándole el brazo, probó su hombro y bíceps con los dedos, acariciando su piel sonrojada y sudorosa y trazando los músculos. Para que te hagas una idea, tocó al otro y siseó. Te está ardiendo el hombro. Deberías haberme dicho que estabas herido. No me di cuenta, murmuró. Ah. Eso lo explica. Sé que eres lo bastante lista como para no entrenar si supieras que algo pasa. Él la dejó asentir y luego tomó su hombro con ambas manos. Voy a empujar mi aura hacia tu brazo con mi semblanza. Puede parecer un poco raro, pero no te preocupes. ¿Sabes lo que hace mi semblanza, verdad? Otro asentimiento. Jura. No del todo. Con una risita, empujó su aura, observando cómo Cinder temblaba y luego se relajaba mientras su aura hacía su magia y calmaba sus músculos. No lo difundas, pero la curación es solo un efecto secundario de lo que hace mi semblanza. Puedo reforzar y potenciar, compartir aura y rellenarla de las personas heridas. Es lo segundo lo que te ayuda a sanar, ya que el exceso de aura se filtra en tu piel y aumenta el crecimiento. O eso supongo. Prefiero que eso se quede entre nosotros. No hay razón para que esos idiotas lo sepan. En realidad, no sería gran cosa si Salem se enterara, pero se preguntaba si Cinder lo compartiría si él le pidiera que no lo hiciera. Estoy pensando demasiado en esto. Te hagas daño o no, esta es la chica que mató a Pirra. Debería aprovechar la primera oportunidad para arrancarle la cabeza y quemar el cuerpo. Mientras Cinder jadeaba y se masajeaba el hombro, no pudo evitar pensar que eso era injusto. El verano le estaba afectando otra vez. Por el amor de Dios, tenía que dejar de complicar las cosas. Avísame si surge algo más, dijo con voz áspera. Y lo digo en serio. Puede que dijera que era espiritual o el alma, pero estabas retorciéndote en el suelo y podrías haber causado todo tipo de daños a tus músculos o huesos sin darte cuenta. Quizá deberías tomarte mañana libre para descansar. No tienes que volverte poderoso ahora. Puede esperar, especialmente si ayuda a que tu cuerpo se recupere. No, Cinder estalló enfadada, solo para recuperar el aliento y luego suspirar. Quiero ser más fuerte. Te estás haciendo más fuerte, Cinder. Lo sabes. Solo tienes que ir con calma para no llevarte al límite de desmayarte, porque entonces tendrás que tomarte aún más tiempo para descansar, y ahí es donde empiezan los problemas. Apartó la mirada. Quizá tengas razón. Soy impaciente. Eres motivado. No hay nada de malo en eso. Sí. Quizá sí. Había una sonrisa mínima. Mañana me tomaré el día libre, prometió. ¿Puedo venir a ver, aunque no entrene? No quiero perderme ninguna clase. Por supuesto que puedes. La empujó hacia los vestuarios. Intenta darte un baño largo y caliente esta noche si puedes. Un buen baño ayudará a relajar tus músculos, pero entonces tú lo sabes mejor que yo. Tienes un sitio donde quedarte, ¿verdad? Sí, Jaune. La respuesta llegó con un poco más de su arrogancia habitual e incluso una sonrisa pícara. No necesitas recogerme como otro callejero como mi molesto compañero. Lo único de lo que hablaba durante la última semana antes de que terminara el curso era de cómo iba a pasar las fiestas contigo. Velvet y Coco no podían parar de reírse de ella. A sus espaldas, supongo. Cinder resopló. Naturalmente. Si no, tendrían los ojos morados. Bernal y Emerald acababan de salir también de los vestuarios, con el pelo aún mojado y la ropa puesta de cualquier manera. Era otra carrera para llegar a él primero. ¡Qué mala suerte suya! Cinder se apartó antes de que la derribaran, riendo en silencio mientras le hacía señas y se colaba en el lado de mujeres de los vestuarios. Bernal y Emerald se acercaron a él como uno solo y agarraron un brazo cada uno. Fui el primero. Emerald mintió. ¿Me has lanzado tus ilusiones esta vez? Chicas. Puso una mano sobre cada cabeza y las guió delante de él. Guarda tu lucha para entrenar. Te dije que te portaras lo mejor posible hoy, ¿no? Solo hasta gimnasio. Exclamó Bernal emocionado. Y lo fuimos. Esmeralda estuvo de acuerdo con ella. Por una vez. ¿Eso significa que lo hicimos y tú prometiste? Somer y Taiyang por fin habían podido idearle un consejo, una costumbre secreta parental diseñada para evitar que los hermanos discutieran aunque no se dieran cuenta de que eran hermanos. El método probado y comprobado de crianza infantil.
Soborno. ¿Con qué podrías sobornar a un niño de la calle y a un violento asesino tribal? ¿Dinero? ¿Joyas valiosas? ¿Promesas de poder y fuerza que les permitirían destruir todo a su alrededor? ¿La oportunidad de ir y atacar un pueblo de gente inocente? Honestamente, él no lo sabía, pero Taiyang sí. De hombre a hombre que había tenido que sobornar para evitar que Ruby y Yang se arrancaran los pelos mutuamente, el hombre conocía algún truco. Jaune no estaba convencido, pero Sommer prometió que funcionaría, especialmente con Bernal, que parecía ser el que menos le gustaba. Una chica que rutinariamente maldecía y consideraba todo lo que estaba por debajo débil y le gustaba esto. No estaba seguro. Solo hizo falta la sonrisa de Sommer y la sugerencia de que a Bernal le gustaría porque se la llevaba, y se dio cuenta. Sé que lo hice, y sabes que no vuelvo atrás con esos. Así que, observó cómo su emoción aumentaba. Sí, mañana os llevaré a los dos al parque acuático. Las dos chicas estallaron en vítores. Capítulo 126. Mirando atrás, debería haber esperado que una visita al parque acuático se convirtiera en algún tipo de competición. Todo empezó con la compra de los bañadores y Emerald y Bernal en una extraña competición subida de tono. Probándose el bikini más escaso y posando para él como si esperaran que reaccionara ante dos chicas que consideraba hijas. Tuvo que intervenir cuando Bernal quiso probarse el hilo, más para evitar que otros chicos la acosaran, y de alguna manera ella lo tomó como su victoria. Emerald había estado de mal humor desde entonces. Ella se animó cuando llegó el parque acuático real, y él pagó un extra por el derecho a que se saltara la cola y entraran. Su nuevo tatuaje estaba bien visible y ambos lo comentaron, Emerald para preguntar cuándo y por qué, y Bernal para preguntar si ella le había inspirado con el suyo. No estaba seguro de si se daban cuenta de que era exactamente igual que el de Jaune y Cinder, pero si lo sabían, sabían que debían callarse. Y pronto, comenzó la siguiente nueva competición. Baja conmigo por el tobogán de agua, dijo Emerald. No. Replicó Bernal. Ven a hacerlos rápidos conmigo. Chicas. Chicas. ¿Por qué no hacemos cada uno juntos? Llegó a un acuerdo, aunque solo acabara discutiendo sobre cuál debería ser la primera. Jaune suspiró, puso una mano en cada uno de sus hombros y los empujó a seguir, ignorando las miradas pensativas de otras personas en el parque acuático que debían estar intentando averiguar si era un asqueroso o un pobre padre soltero. Las conclusiones variaban según la edad, por lo que parecía. Las parejas mayores y los padres asentían y sonreían con simpatía, mientras que adolescentes y jóvenes adultos que buscaban tiraban de la cabeza erróneamente y le miraban celosamente, deseando poder estar en sus chanclas. Ni en sus hijas. Jaune le devolvió la mirada a uno o dos, y sus ojos fríos y su físico de cazador lograron amedrentarlos mucho mejor que los de ellos. Pasé mis primeros años en Beacon deseando que las chicas lucharan por mi atención. No era esto a lo que me refería. Había pensado en ofrecerse a llevar a Jan y Ruby también. No por caridad, Jan era un excelente medio para distraer tanto a Emerald como a Bernal, mientras que Ruby, como doctora en formación, aparentemente se ganaba mucho respeto de Bernal. Parecía que, aunque la fuerza era prioritaria en la tribu Penguin, quienes dedicaban sus habilidades a la curación recibían tanto, si no más, respeto que incluso los luchadores más fuertes. Finalmente, decidió no hacerlo. ¿Qué psicópata masoquista quería intentar guiar a 4 chicas a la vez por un parque acuático? Su pelo se volvería más blanco que el de Winter. Una parada táctica junto a un puesto de algodón de azúcar los hizo callar. Ni siquiera los bandidos sedientos de sangre perderían el tiempo ladrando cuando había caramelos disponibles, y Jaune se ganó unos benditos minutos de silencio mientras subían la larga escalera y la cola hacia el tobogán conocido como Montaña de la Perdición, que, por alguna razón, no parecía una montaña sino un tobogán alto y descendente con una escalera al lado. Una en la que sus viajeros se volvían cada vez menos seguros cuanto más subían, el color se desvanecía de los rostros y adolescentes valientes aferrados a la barandilla y miraban hacia abajo sin sabiduría. «Cobardes», exclamó Bernal sin tacto. «Débiles. Cobardes. Métete de nuevo en las vaginas de tu madre si vas a tener miedo a un tobogán de agua». El acusado se giró enfadado, solo para mirarle y pensarlo 2 veces. Jaune no lo entendía del todo. Sonreía de forma disculpándose, intentando parecer amable, y todo el mundo en Beacon siempre le había llamado un payaso amigable, y sin embargo hoy en día la gente parecía tan intimidada con él. Civiles, claro. La mayoría de los cazadores y cazadoras estaban bien.
Claro, puede que fuera por el músculo marcado y potente, los pectorales robustos, los hombros anchos y los abdominales de hierro con lingotes, pero eso no era nada especial. Emerald tenía abdominales. Bernal tenía abdominales. Jan podía dejar inconscientes con la suya. No había forma de evitar tener una figura increíble cuando tu trabajo literalmente te obligaba a luchar o entrenar hasta 6 horas, a veces hasta 12 o 16 en una misión que salió mal al día. La vida de Huntsman tampoco era levantar pesas ni correr, sino una gama de movimientos dinámicos que te hacía rebotar por todo tipo de terrenos, repartiendo las ganancias físicas de una forma que el culturista medio no podía igualar. La ironía, por supuesto, era que habría pedido perdón profusamente a cualquiera de los chicos que se acercaran a enfrentarlos. La doble ironía era que Bernal las habría empujado personalmente de nuevo dentro de las vaginas de su madre si lo hubieran intentado. Deja de provocar a la gente, dijo, dándole un toque en la nuca. Era el único sitio seguro para golpear cuando llevaba un bikini negro ajustado. Que paren a pensarlo 2 veces nos viene bien. Significa menos cola. Patético. Podríamos saltar ahora mismo y estar bien. Porque somos cazadores con aura. La mayoría de la gente no puede sobrevivir a ser lanzada desde acantilados. Y no es cobardía que no lo intenten. En la parte superior de un tobogán, un hombre bastante musculoso para los estándares civiles con pantalones cortos rojos y el logo del parque acuático controlaba cuántas personas pasaban en cada momento. Parecía aburrido hasta el cansancio, probablemente porque tanta gente se reía y hacía el juego de no, tú primero. Parecía que quería probar el examen de Bernal y saltar. Tú primero y atrápanos. Ordenó Bernal y las maravillas nunca cesarán, pero Emeralda sintió con entusiasmo, de acuerdo con su no hermana. Jaune se encogió de hombros y se acercó, sentándose con las piernas hacia adelante y bajando por el tobogán como un torpedo. Hubo una caída repentina donde el tobogán subió a un techo justo antes, convirtiéndose en un túnel para que nadie literalmente volara hacia su perdición. Deslizarse por el túnel en un chorro resbaladizo de agua fue más divertido de lo que esperaba, trayendo recuerdos de él y las hermanas Ark en su propio parque con mamá y papá. Como nadie podía oír, soltó un grito de alegría y se recostó, observando cómo se acercaba la curva de abajo. La golpeó a toda velocidad, pasando de una caída cercana a 70 grados a fondo total, y luego fue arrastrado sobre una piscina larga y profunda que rompió su velocidad con un chapoteo increíble. Saliendo a la superficie con una risa, recordó brevemente lo que su padre había hecho, girándose en el agua mientras la voz de Bernal aullaba por el túnel. La chica salió disparada como un cañón y él le atrapó las caderas con ambas manos y una amplia sonrisa. Hubo un momento de sorpresa. Los ojos de Bernal se abrieron de par en par y sus mejillas se sonrojaron intensamente antes de que, con una sonrisa, Jaune se levantara del suelo y la lanzara al aire. Bernal chilló alarmada y agitó las extremidades antes de caer en la parte más profunda de la piscina. Ella salió a la superficie tartamudeando y enfadada, aunque su risa pronto la hizo sonreír, incapaz de contenerse. Emerald salió disparando un momento después y él hizo el mismo movimiento, agarrándola antes de que pudiera frenar del todo y lanzándola hacia atrás, técnicamente salvándola de que alguien más bajara, pero más importante aún, dándole un largo arco de pánico ingrávido antes de que cayera de nuevo como una bomba. La gente a los lados de la piscina reía y animaba, mientras uno de esos fotógrafos que intentaban venderte fotos caras en las puertas principales le daba un pulgar arriba. Si pudiera conseguir fotos de esos dos agitándose en el aire como idiotas, quizá lo compraría. Ha sido increíble. Exclamó Bernal. Otra vez. Otra vez. A él y a sus hermanas también les encantaba cuando Nicholas hacía eso. Había sido un juego, ya fuera en un parque o incluso solo en el lago que visitaron. Se alineaban en la orilla y su padre presumía de su fuerza de cazador lanzándolos al agua. Dependiendo de si se lanzaba por encima o por debajo del brazo, podía sacar aire serio. Tenemos todo el día. Probemos con algunos otros primero, ¿vale? 3 horas de paseos, aperitivos y mojar a las chicas cada vez que discutían le dieron un momento tranquilo para tumbarse en un sillón de plástico junto a una de las piscinas de actividades. Una piscina enorme con muchas pequeñas rarezas como una zona de rápidos, castillos hinchables y similares. Una de esas cosas que siempre había pensado que eran demasiado infantiles para jugar cuando era adolescente, pero que esa parte primitiva de él quería hacer, incluso cuando las chicas se divertían, independientemente de lo guay que fuera o no.
Emerald y Bernal estaban en lo único que podían ser. Un tubo inflable fino que giraba bajo sus pies sobre una piscina profunda mientras se golpeaban con bastones inflables. Estaban rodeados de otros niños animándoles, asombrados de lo bien que los dos mantenían el equilibrio en los troncos giratorios, incluso mientras se agachaban, saltaban y golpeaban con sus palos. Eran mucho más violentos que nadie, pero la socorrista de guardia parecía no estar dispuesta a arriesgarse a intentar detenerlos. ¿Son esos dos tuyos?, preguntó una anciana en la cama junto a la suya. Perdona, respondió instintivamente. Por lo que hicieron. Oh no, creo que es muy dulce. Mi Joel y yo estamos aquí con nuestros nietos y les encanta el espectáculo. Señaló a un chico y una niña que probablemente tendrían más cerca de 11 años, animando a Emerald y Bernal. Desde luego que tienes chicas competitivas. Suspiró. Demasiado competitivo. Así es la vida de las chicas jóvenes. Confía en mí. Cría 3. ¿Sabes? Mi hijo pequeño tiene más o menos tu edad. 25. Estoy comprometida. Ah. Qué pena. La anciana lo tomó con una sonrisa. Aunque no era inesperado. Joel era padre soltero antes de que yo también lo cogiera. Miró con cariño a su marido dormido. Algo en ese tipo que parece tan responsable. Probablemente porque hay que serlo para criar a los niños solo. Ya me lo digas. Cada día es un reto. Pero merece la pena, ¿no? Jaune vio a Bernal saltar sobre el bastón de Emerald y bajar el suyo sobre el hombro de su oponente. El golpe no pudo haber herido a Emerald, pero sí la desequilibró, y sobre el tronco hinchable mojado y sin duda resbaladizo, eso fue una sentencia de muerte. Emerald forcejeó y luchó por mantener el equilibrio, solo para que Bernal girara y le golpeara el vientre con el bastón, lanzándola con un grito de ira. Se rió. Sí. Diría que merece la pena el dolor. A veces, al menos. Bueno, para lo que vale, creo que lo estás haciendo de maravilla. Y hay muchas mujeres que parecen estar de acuerdo. Se había dado cuenta. Nora siempre la llamaba despistado con Pirra, pero Pirra había sido 100 veces más sutil que algunas de las mujeres de allí. De nuevo, probablemente se debía principalmente a su físico. Cardin habría llamado la atención a tantas veces, mientras que San habría provocado ataques al corazón. Con las manos estiradas hacia arriba y detrás de la cabeza, el pecho le estaba apretado y los arcs siempre se bronceaban bien. Era extraño pensarlo, pero en realidad había experimentado lo mismo en su vida anterior cuando fueron a Atlas. No es que se diera cuenta de lo que significaban todas las ofertas de ser invitado a casas de mujeres para comer cazuelas hasta que Jam se lo explicó claramente. Mi prometida está ocupada, dijo. Y vive en Atlas. ¿Son suyos? No. Ambos fueron adoptados. Más o menos. Eso es aún más dulce, dijo la anciana. Les has dado una infancia mucho mejor de la que habrían tenido de otro modo. Tu prometida es una mujer con suerte. Papá. Emerald le gritó. Deja de coquetear y entra. Jaune gimió. Por suerte, su nueva amiga solo se rió y se tapó la boca. Disculpe, dijo. Necesito ir a ahogar a mi hija. Lo que siguió fue una buena media hora de lucha y de lanzar a Emerald y Bernal alrededor de la piscina. La lucha no fue intencionada, pero en cuanto entró, esos dos decidieron trabajar juntos para intentar clavarle, y entonces todo fue una excusa para entrenar. Lanzó a Emerald a la parte más profunda, le sacó el pie de Bernal y la lanzó a salpicar de nuevo al agua con un grito. Cuando ella salió tartamudeando y se lanzó de nuevo sobre él esquivó y la hundió de nuevo con un toque en la espalda. Esmeralda aterrizó de espaldas con los pies enganchados alrededor de su estómago y las manos en su cabeza intentando empujar hacia abajo. Agarrándole las rodillas y respirando hondo, se lanzó hacia abajo, llevándola con él y obligándola a soltarse. Al poco tiempo, se convirtió en una pelea total y, por alguna razón, un grupo de otros chavales decidió que era un lugar libre, se unieron o le salpicaron y le obligaron a mucho más suavemente lanzarlos a las partes más profundas de la piscina. El hecho de que sus padres solo miraran y le dejaran hacerlo le habría sorprendido antes, pero ahora, como padre, finalmente entendía por qué. Canguro gratis. Tómalo mientras estaba allí. Era oficial. Somer y Taiyang eran dioses. Emerald y Bernal se quedaron dormidas en un hombro cada una en el trayecto en taxi de vuelta a casa, totalmente agotadas y sonriendo tras el largo día.
Obviamente, al taxista le pareció adorable, sin darse cuenta de que ver a los dos dormidos no era nada adorable, sino un nirvana. Nada de peleas. Nada de peleas. Por fin la paz. Era como si una gran guerra hubiera llegado a su fin. El taxista se ofreció a esperar mientras Jauna llevaba a las chicas dentro de la casa y las sentaba en un sofá cada una, luego pagó al hombre y cerró la puerta y subió a las chicas una a una a sus dormitorios. Pronto se echarían la siesta y luego bajarían enfadados exigiendo comida para llevar para cenar, pero por ahora el parque acuático había demostrado su valor para los padres de todo el mundo. Arropó a Bernal y le subió la manta hasta el cuello, luego salió sigilosamente mientras ella murmuraba y se giraba de lado. Aunque solo tuviera unas horas, era tiempo que podía dedicar a traducir. Se preparó un café y llevó la taza a la mesa de la biblioteca, sacó los dos libros y volvió al trabajo, emparejando palabras por palabras y armando una historia que leía en voz alta mientras trabajaba. Se forma una escisión dentro de nuestro pueblo. Aquellos a quienes se les concede el poder divino protegen a todos de los habitantes y son legítimamente queridos, pero algunos se vuelven arrogantes y con derecho. Exigen que les llamemos por un nuevo título, y han reclamado el título de Asari. Exigir un nuevo nombre es justo y justo dado su sacrificio, pero reclamar un título como el que se ha concedido a todos los Asari es robar el nombre a quienes los llaman inferiores. Con esto no estoy de acuerdo. Mi único consuelo es que la madre y el padre comparten mi falta de interés. Están centrados en cosas mayores. La concesión del don divino, y un nuevo hogar que he oído llamar la bóveda. El don divino debe ser aura, semblanza o lo que sea que usaron con las reliquias para fortalecer a la gente. O podría ser simplemente niveles más altos de habilidad mágica, ya que literalmente provienen de los dioses hermanos. Cuando le conté al padre mi intención de hacer una peregrinación al templo del conocimiento, me quedé desconcertado por su rechazo. Las peregrinaciones han sido sagradas para todos los Asari, y aunque el peligro de los habitantes es grande, no entiendo por qué el padre dice que no. Más confuso aún, sugirió que podía hacer mi peregrinación al templo de la creación, la destrucción o la elección libremente. Solo el templo del conocimiento es el que él bloquearía, y sin embargo solo busco el conocimiento. Le he dicho que buscaré la elección, pero una vez que abandone el reino, cambiaré de camino y me acercaré al templo del conocimiento. Solo espero que los guardianes me permitan entrar. El libro continuó una página más, repasando sus preparativos y despedidas, mencionando solo brevemente el estado de miedo que sentían los Asari gracias a los Grimm. Aún no se mencionaba la magia, ni cómo usarla ni de dónde venía, pero aún llevaba menos de 10 páginas en el tomo y quedaban muchas por leer. La segunda mitad del libro parecía más centrada en la instrucción, con imágenes y dibujos esbozados donde las primeras páginas no tenían ninguno. Debió de ser en el templo del conocimiento donde encontró esto. Debió haber contenido en su día la reliquia del conocimiento. Un Ozpin temprano de la bóveda que cambió cuando Salem y él se volvieron el uno contra el otro. Al seguir traduciendo, encontró más referencias a eso. En tiempos lejanos, corrientes de peregrinos viajaban al templo del conocimiento en busca de respuestas. Esos tiempos se han ido. Mi camino es solitario y peligroso no solo para los habitantes sino para quienes han abandonado nuestro camino y se han entregado al salvajismo. Probablemente bandidos o criminales. Me quedo en los caminos más tranquilos y evito las rutas principales. El viaje es arduo y tengo poco tiempo para descansar y escribir. La página terminaba ahí. Temprano. Pasando al siguiente, Jaune suspiró aliviado al ver los símbolos que había aprendido rápidamente que significaban conocimiento. El templo del conocimiento está sellado, tradujo lentamente, cruzando de un libro al siguiente antes de escribir su traducción en un tercero. Los guardianes me niegan la entrada. Han negado la entrada a todos salvo a los elegidos por la madre y el padre. Me voy, luego doy la vuelta y vuelvo, esta vez escondido. 3 y 10 veces 13 veces he visitado el templo y sé que sus caminos ocultos son muy bien. Había buscado mi camino hacia la cámara clausurada y rezado por respuestas. Para mi asombro, respuestas que recibí. Respuestas me dijeron, que solo quedaba una, y que si quisiera, podría hacer una pregunta. Había encontrado la reliquia. ¿Cómo? ¿Dónde? El detalle era tan escaso, y sin embargo la letra también empeoraba, apresurada. Esta sección debió de haber sido escrita después de que usara la reliquia, lo que podría explicar por qué se volvió más errática. Jaune siguió adelante, desesperado por saber qué última pregunta le había hecho ese hombre a Jin.
Muchas preguntas me habría respondido, pero con solo una que elegir, pensé tan cuidadosamente como pude. No se me dijeron que pudiera reclamar ninguna visión del futuro, solo aquello que ha ocurrido o existe. Mi mayor deseo era saber qué ocurriría con mi pueblo, los Asari, así que pedí comprensión, pedí entender aquello que la madre y el padre conocen y pretenden para nuestro pueblo. A mi vez, me lo concedieron, y en un momento que me dejó la cabeza pesada y la sangre corriendo por mi rostro, entendí y supe todo lo que la madre y el padre hacían. Todo. En un instante, comprendí lo condenada que estaba nuestra gente. Es mejor dejar algo de conocimiento oculto, y temo que ese conocimiento me rompa. Solo hago lo que puedo. Escribiré. Lo contaré. Compartiré mi nueva comprensión. Al pasar la página, Jaune vio que los cambios empezaban ahí. Entradas erráticas, diagramas y bocetos dibujados por la mano temblorosa de un hombre enloquecido por demasiada información. Esto tiene que ser como lo que Jin le hizo a Reiben, pensó. Jin había aplastado todo el conocimiento de su vida anterior en la cabeza de Reiben, prácticamente haciéndola vivirla al instante. Eso había sido impactante para Reiben, pero qué peor sería que todo lo que Salem y Ozma habían pasado fuera tirado dentro. Eso fueron cientos, si no miles, de años en un abrir y cerrar de ojos. Era conocimiento de dioses, magia, el fin del mundo y mucho más. La mente humana solo podía soportar hasta cierto punto. Un portal rojo sangre se encendió a varios metros a su izquierda. Jaune lo oyó y se recostó, bebiendo un poco de café mientras Reiben entraba en su casa. Hacía tiempo que no venía a visitarla, normalmente era él quien iba a verla ahora. Sus ojos carmesí recorrieron los libros y se torcieron con desdén. Al acercarse a la mesa, levantó una bolsa de cuero con una larga correa y la dejó caer con un fuerte golpe metálico y un tintineo. Jaune se atrevió a abrir la solapa y mirar dentro, viendo dorado y azul antes de cerrarla de golpe y apartarla. ¿Trajiste la reliquia aquí? No puedo dejarlo con la tribu, dijo. Yendo a la cocina, abrió la nevera y se sirvió una lata de cerveza, abriendo el tirador con un chasquido y un siseo antes de volver a sentarse. Un bonito detalle así llamaría la atención de cualquiera, y no me siento seguro teniéndolo en mi tienda. Puedo sentir que me mira. Bebió un largo trago y colgó sus botas sobre la mesa de caoba. Juzgándome. No me gusta. Guárdalo en tu sótano. Es más seguro que una tienda de campaña. Supuso que sí. Apartando la bandolera, sin querer ocuparse de ello todavía, giró el blog traducido y se lo empujó por la mesa hacia ella. Reiben se inclinó hacia adelante, miró su letra y luego se echó hacia atrás. Jaune puso los ojos en blanco y resumió. Es una traducción de alguien que vivió junto a Ozma y Salem en la época en que existían los primeros Asari. Desobedeció sus órdenes y usó la reliquia del conocimiento. Este tomo es un registro de la respuesta, creo. Aún no he terminado de traducirlo todo, pero me llevó 15 páginas llegar a preguntar, y son 200 en total. Esa es una respuesta larga. ¿Qué pidió? Para entender todo lo que Salem y Ozma hicieron. Reiben tartamudeó y bajó los pies, sujetándose antes de caer. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos y alarmados, antes de que arrebatara el bloc de notas y empezara a leer. Sus manos pasaron las páginas antes de que él la advirtiera. Todavía no he traducido todo lo que sabían. Joder. Siseó, tirándolo al suelo. ¿Todo, entonces? Eso es lo que dijo. Jin suele ser bastante literal. Por lo que vi cuando cogí el libro, creo que lo matan posiblemente por Ozpin, pero podría haber sido por uno de esos guardianes que menciona. Podía imaginar a Ozpin haciéndolo, especialmente si este tipo buscaba compartir secretos de magia que pudieran poner en peligro al mundo. Lo único que no sé es por qué Ozpin dejó el libro allí. ¿Magia? Adivinó Reiben con pereza. La puerta estaba sellada, y literalmente las únicas personas que podían pasar eran él y Salem. La única razón por la que puedes es porque Salem literalmente creó ese cuerpo con la reliquia de la creación. Eres más como un clon de ella en tu forma que una persona real. No le gustó la sugerencia. Supongo que debió pensar que sellarlo era suficiente. Quizá quería que se llevara algún registro por si algo salía mal más adelante. O quizá no lo sabía, y fueron los guardianes quienes lo mataron, luego sellaron el templo sin darse cuenta de que el libro había sido dejado allí. Sea como sea, está repleta de información. Tú lo traducirás, ¿verdad? Por supuesto. Prometí centrarme en Emerald Hibernal durante las fiestas, aunque... Creí que la había sentido aquí, dijo Reiben poniendo los ojos en blanco.
Por fin te cazó y te hizo ver la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Eres su padre, su profesor o su juguete sexual? Jaune hizo una mueca ante lo segundo. La dejaste hecha un lío y confundida cuando saliste corriendo. Difícil saber si quería abrazarte, hacerte el amor o matarte. Es lo de padre. Reiben sonrió. Suerte. Era prometedora, ¿te das cuenta? Me la robaste y la ablandaste. Supongo que realmente eres igual que Taiyan. Yo creo que eso es algo bueno, dijo Jaune. Tai es un gran padre y un buen amigo. Yan también salió bien. No es débil. Lo sabes tan bien como yo. No débil, pero tampoco fuerte. Tus escuelas e instituciones se asumen y miman a los niños y les dan todo lo que puedan desear. ¿Y para qué? La mitad de los que están allí no se lo toman en serio. Actúan como si fuera algo dado, dando por sentado el poder que les ofrecen y pasando las clases a medias. ¿Estaba Reiben defendiendo el camino de la favorita del profesor? Jaune ocultó su sonrisa, aunque no estuviera completamente en desacuerdo con ella. Algunas personas podían sentirse con derecho, y había visto a muchos de esos unirse al gimnasio Ash y rendirse tras unas cuantas sesiones cuando se dieron cuenta de que realmente había esfuerzo. Aunque no todos eran así. Supuso que Reiben argumentaría que esos eran solo los fuertes, y que si vivían en un mundo donde tuvieran que luchar y luchar por ese mismo beneficio, lo harían, demostrando aún más su fuerza, eliminando a los débiles y exponiendo a la gente por lo dispuestos que estaban a trabajar. En teoría, todo era sólido, pero la teoría era solo eso. Vale necesitaba a todos los cazadores que pudiera conseguir, y la cantidad tenía una cualidad propia. Beacon podía perfeccionarlos, e incluso el cazador más perezoso y arrogante podía salvar vidas. También podrían mejorar como personas y madurar. Estaremos de acuerdo en discrepar. Gracias por recoger la reliquia. ¿Alguien se dio cuenta? No. La nueva directora de Haven está demasiado ocupada y, como soy la doncella de la primavera, fue tan fácil como esperar hasta tarde y volar para recogerla. Los demás serán más difíciles. James está dispuesto a ayudar en la creación, pero ha pedido que se deje en Atlas hasta el último momento. Dice que puede inventar algún ejercicio para llevar a Atlas a tierra para reparaciones y mantenimiento, pero esa excusa no durará mucho. Tendremos que coger la reliquia, usarla y traerla de vuelta antes de que la gente sospeche. Volviendo a Ironwood contra Ozpin. Estoy impresionado. No es contra Ozpin, le recordó. Solo estamos asestando nuestro propio golpe. Él no lo verá así. No tendrá voz en el asunto. Jaune se inclinó y sacó el bloc de notas. Seguiré trabajando en esto. Tengo a Romani Jr. investigando dónde se está refugiando la doncella de verano, y podemos pasar a retarla cuando la encontremos. Después de eso, solo es cuestión de sacar la reliquia de la elección de debajo de Ozpin. Solo, dijo Reiben con una carcajada. Suena fácil. Nunca dije que lo fuera. ¿Quieres ayudarme a traducir? Reiben se había ido. En su lugar, un pequeño pájaro negro sumergió el pico en un charco de cerveza sobre su mesa, cenó y luego graznó. Pensé que los cuervos graznaban. ¿No, Reiben? Debería meterte en una jaula de pájaros. El pájaro levantó un ala y bajó algunos piñones, dejando otro levantado en un gesto que no necesitaba explicación. Revoloteando hacia una barandilla de cortina, se encogió y dejó caer la barbilla sobre su pecho, quedando dormido y dejándole negar con la cabeza, terminar su café y volver a su investigación. Barra. Se fue a un parque acuático. ¿Eso es todo? Cinder murmuró afirmativamente, apartando el pergamino para que Salem no pudiera ver su rostro. Eso es todo, prometió. Se llevó a su hija y a Bernal con él. Bernal. ¿Hay algo especial en ella? Solo que está obsesionada con él. Soy su compañero en Beacon y decir algo malo sobre el señor Asari es hacerse enemista de ella. Estoy bastante segura de que él solo la ve como una segunda hija adoptiva, señora. No está haciendo nada malo. Pareces muy a la defensiva con él, querida Cinder. Se le heló la sangre. No. Yo, solo estaba ofreciendo mis pensamientos al respecto, señora. Le he estado vigilando como me ordenaste, y mantiene una fuerte división entre su trabajo y su vida en casa. No creo que Emerald y Bernal sepan que te ha conocido, y mucho menos que trabaja con nosotros. ¿Nosotros? Es raro que adoptes un tono tan cooperativo. No es tan pesado como Babs o Tyrant. Incluso yo puedo admitirlo. Salem se rió.
Sigue vigilándole. Cinder contuvo un suspiro y respondió con un obediente como órdenes. Pasar un día acechando a alguien que te conocía por un parque acuático no era tarea sencilla. Había mucha gente, pero no podías disfrazarte cuando todos llevaban bañador. Lo que más me irritaba era el número de chicos, y algunas chicas, que habían intentado ligar con ella. Ser una mujer hermosa por sí sola significaba claramente que buscaba compañía. No podía haber otra razón. Uf. Idiotas. Todo lo que había obtenido por su esfuerzo era saber que Jaume Asari era el padre perfecto, algo que ya sabía desde que Bernal no dejaba de hablar de ello. Aparte de las escenas idílicas de él jugando con niños, no había mucho más. Cinder ni siquiera había tenido tiempo de disfrutar porque tuvo que seguirlos. ¿Te ha dicho algo? Preguntó Salem de repente. Su debilidad parece ser los niños pequeños, especialmente las chicas de tu edad. Perdió toda compostura cuando te estaba poniendo de ejemplo. Cinder se tensó. No había sido el único que perdió la compostura, y el recordatorio no fue bienvenido. ¿Eso era todo lo que significaba para Salem? ¿Un ejemplo? La agonía había sido interminable, clavándose en su alma, y que ocurriera sin previo aviso y sin que ella hubiera hecho nada para merecerlo, le retorcía el estómago. Nada, señora. Nada. Nada en absoluto. Te llevó lejos de mí. Me cuesta creer que no hablara contigo en privado. La voz de Salem bajó. No me mentirías, Cinder. ¿Lo harías? No. No. Dijo en voz más baja. Dijo cosas, sí, solo quise decir que no pensaba que fuera nada importante. Me preguntó si alguna vez había sentido eso antes, cuántas veces lo usabas y cuánto dolía. Debe de estar preocupado de que lo use con él. Bien. El miedo es un motivador valioso. ¿Lo era? Jaume no estaba de acuerdo. Si alguien tiene que usar el dolor para convencer a un niño de hacer algo que quiere, entonces no está capacitado para gobernar. Cinder tragó saliva al recordar esas palabras peligrosas y terriblemente poco acertadas. Salem no los tomaría bien y seguramente la recompensaría por compartirlos. Recompensarla igual que ella lo había hecho con ese dolor aturdidor. Los dientes de Cinder se apretaron tan fuerte que dolieron. Había estado con temblores durante días hasta que Jaume usó su semblanza para aliviarlos, y solo hoy pudo dormir de verdad sin despertarse con espasmos musculares repentinos. ¿Y para qué? Porque Salem quería dar ejemplo a alguien, y simplemente encajaba en el supuesto punto débil de Asari. ¿Hay algo más que quieras informar, Cinder? No, forzó a decir. No ha dicho ni hecho nada sospechoso. Capítulo 127. Bernal vio el cuervo en la barandilla de la cortina y pudo adivinar fácilmente quién era. Sus hombros permanecieron rígidos durante el desayuno y estaba más callada de lo normal, sin responder ni siquiera a los intentos poco sutiles de Emerald de provocarla. Cuando terminó y le preguntó qué harían hoy, sonaba como si esperara que él la enviara de vuelta a la tribu. Jaume lanzó una pequeña mirada fulminante a Raven, pero no se molestó en preguntar por qué Bernal acabó así. La tribu Branwen no era un lugar donde pudiera criar a un niño normalmente. Estoy un poco ocupado esta mañana. Pensaba que podríamos descansar por la mañana y quizá pedir pizza más tarde y hacer palomitas. Tú y Emerald podéis elegir algunas películas y haremos una noche de cine. Los tres podemos hacer algo más grande mañana. ¿Qué te parece? La promesa de un mañana parecía ser suficiente para ella. Claro. ¿Entrenar? Le preguntó a Emerald. Acabo de comer. Puedes decir que no si tienes miedo, cobarde. Los cubiertos cayeron de golpe. Vale. Pero no te quejes cuando pierdas. ¿Cuándo pierda yo? Los dos se marcharon sin siquiera ofrecerse a llevar los platos al lavavajillas. No podía decir que le sorprendiera. Con un suspiro pesado, terminó el resto de su desayuno en silencio, apiló los platos y los llevó a la casa. Metiéndolos en el lavavajillas y cerrando la puerta, lo encendió, observando distraídamente al pequeño pájaro negro que saltaba de lado sobre la encimera de mármol. ¿Vas a quedarte así todo el día? El pájaro ladeó la cabeza ante la pregunta y luego se encogió de hombros. ¿Por qué? Otro encogimiento de hombros. ¿Está pasando algo malo con la tribu que intentas evitar? No sabía cómo un pájaro podía parecer ofendido, pero batía las alas y le amenazaba con un temible chasquido de pico, como si escupiera obscenidades solo por pensar que no sería lo bastante fuerte para mantenerlos a raya. ¿Sabes? Eso no es muy amenazante cuando eres tan pequeño, vaya.
Esquivó las garras repentinas que habían ido a sus ojos. Es amenazante. Es amenazante. Se protegió mientras el pájaro aterrizaba sobre la nevera, le despeinaba las plumas y le chillaba. Perdón. Vaya. ¿Seguro que no quieres desayunar o algo? Sé hacer huevos revueltos. O puedo buscarte unas semillas. Las alas salieron de nuevo. Vale, nada de semillas. ¿En serio, tenemos que hacer esto? Vuelve a ser humano y háblame como un normal, humano. Podría haberle pedido que fuera una persona más amable. Raven saltó de la nevera a la parte superior de los armarios y desapareció de la vista, probablemente construyéndose un nido. ¿Qué le pasaba? ¿Era normal quedarse en forma animal? Nunca le había preguntado a Crow, ni se lo había ocurrido, pero quizá era relajante. Algunos animales dormían mucho y tomaban el sol, así que quizá era agradable poder hacerlo y no tener que preocuparse por las cosas cotidianas. Supongo que sí recogió la reliquia del conocimiento para poder darle un tiempo libre. Si quiere algo, bajará y me lo dirá. Voy a hacer más traducciones. Gritadme si me necesitáis. Ese era el plan, al menos. No pasó ni una hora cuando alguien empezó a golpear su puerta. Jaune revisó su scroll pero no había llamadas perdidas. Raven, sin embargo, batía las alas con rabia sobre los armarios, aleteando hacia abajo y abriendo un armario con el pico antes de saltar dentro y dejar que se cerrara sobre ella. En cuanto a advertencias, no era una mala opción, aunque habría preferido palabras reales. Tenía que ser alguien que la conociera y la confrontara, lo que al menos significaba que no era un ataque enemigo si podía intuir quién era. Empujando la silla hacia atrás, se apresuró hacia la puerta y miró por la mirilla, luego la abrió. Crow. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Oz, Crow jadeaba por aire. Me refiero a Glinda. Glinda me envió a buscarte. ¿Ha habido un incidente en Haven? ¿En Mistral? Preguntó, agradecido de haber escondido ya la reliquia en su sótano. ¿Es importante, Crow? Les dije a las chicas que pasaría las fiestas con ellas y no quiero echarme atrás. Oz, se corrigió de nuevo. Glinda lo sabe y no te va a mandar a ningún sitio, solo quiere hablar con todos nosotros. Seremos nosotros, Summer, Taiyang y todos los demás. No tardará mucho. Lo prometo. Vale. Déjame decirle a Amy Bernal a dónde voy, y salgo enseguida. Crow asintió y se apartó, eligiendo sentarse en el muro bajo exterior en lugar de entrar. Raven también permanecía callado, escondido en su armario de pan entre las barras como un ladrón. Obviamente, no había sido tan sutil como pensaba al levantar la reliquia. Barra. Crow se había pasado por alto que Oscar Pine estaría presente, aunque nadie se sorprendió demasiado. Fue el último en llegar, entrando por el ascensor con Crow y recibiendo rápidos asentimientos de los demás. Ozpin tenía un terminal abierto sobre su escritorio, y se podía ver la cara de Ironoa en él, escuchando. Ese es el último de nosotros, dijo Ozpin. Siéntate, Jaune. Se sentó junto a Taiyang, compartiendo una ceja levantada y un pequeño encogimiento de hombro sobre por qué estaban allí. Summer le dio un codazo a Tai y le lanzó una mirada de advertencia, callándolos a ambos mientras Crow se reía entre dientes. He convocado esta reunión para tratar una emergencia. Esta mañana, nuestros nuevos aliados en Haven, incluido el sustituto de Lioneard, notaron que la estatua que ocultaba la bóveda de la reliquia del conocimiento ha sido manipulada. Como les hemos ordenado enviar toda la información al respecto a Glinda, nos lo han hecho saber. ¿El nuevo jefe sabe de ti? Preguntó Jaune rápidamente. La verdad, quiero decir. Todavía no. Pensé en dedicar un poco más de tiempo a juzgar su fiabilidad antes de revelarme como hice con Leonardo. Sin embargo, Glinda ha estado en contacto con ella y entiende que algo de valor se guarda bajo su escuela. No es lo que es eso. Era más seguro así. Si a Leonard no le hubieran contado la verdad sobre Salem, podría haber permanecido leal, y eso habría resuelto muchos problemas. Por supuesto, hacerlo así también daba la oportunidad a Salem de intervenir y reclutar a esta persona sin revelarse, pero eso habría sido un riesgo de todas llenas. Una que no importaba, ya que la reliquia estaba en su posesión. ¿Se ha llevado la reliquia? Preguntó Summer. No puede ser, dijo Jaune, atrayendo la mirada. Ozpin tiene a la doncella de la primavera. Has estado vigilándola, ¿verdad? Por supuesto. Anora Valkyrie le han ofrecido alojamiento y comida en Beacon junto con su amiga cercana, Liren.
Al ser huérfanos de Mistral, no tienen fondos para encontrar alojamiento en Vale, y el colegio tiene provisiones para estudiantes en esta situación. Espero que ese hecho evite que nuestro enemigo descubra quién es, pero temo que el simple hecho de que la mantengamos cerca pueda hacer que el conocimiento se filtre. Ozpin le observaba atentamente cuando dijo eso, y Jaune asintió. Estaré atento y te avisaré si se entera. Por ahora no hay peligro. Por lo que yo sé. Gracias, y me alegra oír eso. Jaune tiene razón. La bóveda no pudo abrirse, pero la estatua es solo ornamentación. Podría ser que alguien se haya forzado a bajar para confirmar la entrada de la bóveda. ¿Es posible forzar la entrada a la fuerza? Preguntó Crow. En teoría, sí, pero requeriría que Salem hubiera estado allí en persona, y el acto causaría tal devastación en Haven que nadie podría dejar de notarlo. En ese caso, ¿es seguro que esté ahí? Preguntó Taiyan. En verdad, no. Había pensado en moverlo una vez que Leonard me traicionó, pero no ha habido tiempo ni oportunidad. Quizá cuando la señorita Valkyria tenga experiencia y entienda su poder, lo haré, pero por ahora debería permanecer ahí. El problema mayor son las otras teclas. Tenemos el otoño y la primavera bajo nuestro control. James, ¿Winter sigue seguro? Fría está viva y bien, pero está envejeciendo, Ozpin. Ha dejado claro que no vivirá mucho más y quiere pensar en un sucesor. He puesto algunos candidatos para ella, pero la elección es finalmente suya. ¿Estaba Winter entre esas opciones? La última vez, ella había sido la persona a la que Ironwood quería que heredara el poder, solo para que Penny se lo concediera al final, en un salto de lógica basada en el alma que él realmente no entendía. Si la magia podía determinar si un alma era femenina o masculina, no entendía por qué de repente decidiría que un alma artificial era compatible. Sería el primero en decir que Penny era más que una máquina, pero eso no debería haber cambiado el hecho de que su alma era una rama de la semblanza de Pietro, que era un aura masculina. Que Winter tuviera el poder de la doncella de invierno sería más conveniente para sus planes, y con su capacidad para tomar ese poder como hizo con el de Amber, podría forzar la situación, especialmente con el permiso de Ironwood. Estaba dispuesto a tomar el alma de Amber por la fuerza y ponerla en pirra, matando a Amber en el proceso, así que no veo por qué se resistiría a hacer lo mismo con Fría. Por otro lado, ¿no había sido ese también el plan de Cinder? Fría le escupió en el ojo al final aceptando la muerte y dándosela a Penny, y aunque sabía con certeza que el futuro no estaba predeterminado, no podía evitar pensar que la historia se repetiría si lo intentara. Penny, eso sí. No había nada de malo en que fuera la doncella, pero sí había todo de malo en creer que podía guardar un secreto. Aunque Ironwood le ordenara ayudarles, se lo habría contado a alguien. Por ahora, no había conocido a Ruby ni hecho amistad con nadie, así que quizá podrían reemplazar a Ruby como tal. ¿De verdad estoy pensando en manipular a nuestro amigo socialmente retrasado para mis propios fines? Vaya. Ruby nunca nos perdonaría. No, probablemente sea mejor que simplemente insistamos en que Winter sea el sucesor de Fría. No lo mencionó ahora. Para ser sincero, no estaba seguro de lo que pensaría Ozpin si hubiera tantos aspectos importantes relacionados con él. Por ahora, se le confiaba, pero Ozpin ya había confiado y se había quemado antes. Confío en que la lista esté llena de gente leal, ¿no? Preguntó Ozpin. Por supuesto. Muchos de ellos tienen formación militar, lo cual sé que tiene sus desventajas, pero al menos pueden defenderse y entenderán lo que significa que la información sea clasificada. También son personas humildes. No creo que sea prudente dar tanto poder a un ególatra. Confiaré en tu instinto, entonces, viejo amigo. Por favor, mándame la lista, eso sí. Jaune vio su oportunidad y intervino. ¿Y la doncella de verano? ¿Sabemos algo sobre ella o dónde está? No sabemos dónde está, pero desde luego tenemos que encontrarla. Salem está más activa que nunca, y está claro que busca coleccionar a las doncellas y reliquias. La doncella del verano, la última vez que miré, era consciente de los riesgos y estaba preparada para defenderse, pero simplemente no confío en que pueda hacerlo sola. Bueno, dijo Somer. ¿Qué hacemos? Cuando empiece el próximo trimestre, quiero que invertamos recursos en localizar a la doncella de verano. Hablaremos con ella e intentaremos convencerla de que regrese con nosotros. Ozpin respiró hondo antes de decir. Por cualquier medio necesario. Si es necesario, captúrala y tráela de vuelta. James ha estado trabajando en una máquina que puede transferir el aura de una persona a otra.
Puede que sea la solución a nuestros problemas. ¿Quién irá? Preguntó Jaune con cautela. Crow, supongo. Debería haber al menos una mujer en el grupo por si la doncella intenta suicidarse o empuja a nuestro bando para herirla de muerte. Ninguna de nosotras es lo bastante joven para ser doncella, dijo Somer. No podemos enviar a un niño, repitió Taiyan. Eso es completamente irrazonable. Si tuviéramos permiso de los padres, Ozpin lo intentó. Me niego a dejar ir a Emerald. Y me niego a dejar ir a Rubio Yan. Repitió Somer. Absolutamente no. Aparte de que es mitad de curso y el festival vital para colmo, correrían el riesgo de ser perseguidos por Salem. Entonces tendremos que capturarla viva. Ozpin sonaba más irritado de lo que Jaune le había oído nunca, posiblemente por la falta de confianza. O más obediencia. No debería sorprenderle que Somer no estuviera dispuesta a permitir que Jan y Ruby se usaran como piezas de ajedrez. Para ello, creo que lo mejor sería enviar a Crow y Jaune. Todos los demás tienen deberes que deben cumplir aquí o en Signal. Podría pedirle a Winter Schine que venga conmigo, ofreció Jaune. Y si las cosas se ponen mal, podría ser candidata. No. Creo que eso sería demasiado obvio. Jaune no discutió, aunque mentalmente sí marcó una casilla en su cabeza. Obvio no era una queja aquí, especialmente cuando cualquiera que llevaran con ellos habría sido ese. Ozpin simplemente no quería que Winter tuviera el poder de una doncella. Sabe que soy un riesgo por lo que Somer y yo encontramos en el templo subterráneo. No quiere que nadie cercano a mí tenga demasiado poder. Incluso cuando hablaba de permiso parental, probablemente se refería más a Jan y Ruby que a Emerald. Enviarlo a luchar contra ella no sería un riesgo, ya que, hasta donde Ozpin sabía, no había forma de que pudiera tener ese poder para sí mismo. Jaune escuchó el resto de la reunión, estuvo de acuerdo y se fue con mucho en qué pensar. Barra. De todas las cosas que esperaba encontrar, no eran Emerald y Bernal de rodillas delante de Raven, con las manos en el suelo y la cara cubierta de lo que al principio pensó que podría ser sangre, y luego se dio cuenta de que era demasiado líquida. Las chicas le miraron con culpa cuando él entró. Quiero preguntar. Estos dos, dijo Raven con sarcasmo, decidieron colarse en mi reserva de vinos y probar algunos por ellos mismos. Había más cosas mal en esa afirmación que en los dos bebiendo. ¿Tu reserva de vino? Lo que es tuyo es mío. Eso no cambia el hecho. No, pero, Bernal es mayor de edad y Emerald está lo suficientemente cerca como para que no me importe. ¿Cuál es el problema? Raven señaló la cocina. Había fragmentos de cristal por todas partes, y suficientes charcos rojos como para haber fingido 1 o 2 asesinatos. El desastre no era un gran problema pasó pero habían hecho algo mucho peor. No habían estropeado su vino, sino el de ella. Al menos en lo que a ella respectaba. Está bien, Raven. Te compraré más. ¿No deberías castigarles por actuar a tus espaldas en alguna discusión mezquina para intentar beber más que los demás? ¿No lo llamarías simplemente una cuestión de fuerza? Dudo mucho que no bebieras a su edad. Pero sabía que no debía ignorarlo. Esmeralda. Bernal. Pide perdón a Raven por beber su vino sin permiso. Perdón, jefe, susurró Bernal. Perdón, gruñó Emerald. Entonces estáis perdonados, pero los dos tenéis que limpiar la cocina como castigo. Cuidado con las manos y los pies Esmeralda, aspira primero los fragmentos y, por el amor de los dioses hermanos, ponte zapatos mientras lo haces. Y la próxima vez que quieras probar algo, pregúntame. Eres lo bastante mayor para confiar en ti. La mayoría de las veces. Sí, papá. Sí, papá. No es tu padre. Emerald siseó. Nunca he dicho que lo fuera. Acabas de hacerlo. No. Límpiate los oídos, zorra. Jaune los condujo a la cocina con una mirada severa y una mano señalando antes de ladear la cabeza, pidiendo un poco de tiempo a Raven ahora que volvía a ser humana. La mujer suspiró y la siguió, negando con la cabeza. Vas demasiado suave con ellos. Fue un accidente. Los accidentes pasan. No me preguntaste qué pasó. No lo dejaron pasar por ser torpes. Discutían y peleaban por quién podía derribar más, luego Emerald se la quitó de las manos a Bernal a propósito. Oh. Eso sonaba peor, y quizá merecía la pena hablar con él. Compiten entre ellos por tu atención. Es bastante patético. Es entrañable. Más o menos, añadió como un pensamiento tardío.
Hablaré con ellos, y gracias por estar atentos. Por cierto, Ozpin quiere que Crow y yo busquemos a la doncella del verano. Raven escuchó mientras él relataba la reunión, haciendo un gesto de desaprobación o poniendo los ojos en blanco de vez en cuando ante la paranoia de Ozpin. Aunque no era eso. La paranoia solo era mala cuando no estaba justificada, pero él iba a escondidas de Ozpin. ¿Y nadie se inmutó ante la máquina de transferencia de aura? Preguntó Raven. Típico. Somer y Taiyang se hacen pasar por santos, pero lo permitirían. No creo que entendieran todas las implicaciones. Ozpin solo lo mencionó de pasada. Y, siendo justos, Raven solo sabía lo mortal que era porque tenía en su cabeza los recuerdos de Pirra siendo puesta en ello. Mi gran pregunta es a quién pretende usar para arrebatarle el poder a la doncella. Rubio Yang, dijo Raven al instante. Lo sé. Esas son también mis opiniones. ¿Le deterías si fuera Yang? Depende. En serio. ¿Acepta o no su oferta? No me meteré si ella le sigue voluntariamente, por mucho que la llame idiota. Sin embargo, si intenta forzarla, lo detendré. Aunque ya la haya usado una vez. Incluso entonces. Raven sonrió con suficiencia. Renunciaría a esa regla para poder mirar a Somer a los ojos y decirle que te lo dije. Hay cosas que merecen la pena romper las reglas. Y decía que Emerald y Bernal eran infantiles. ¿Aceptarás su poder? Si es así, ¿a quién se la darías? No estaba seguro y lo dijo. Había muchas opciones, pero él estaba aún menos dispuesto a poner a alguien en peligro que a Emerald. Winter seguía ahí, pero encajaría mejor como doncella de invierno, especialmente porque Ozpin notaría sus poderes de manifestación que no debería y ataría cabos con facilidad. Tengo una sugerencia, dijo Raven. 2, incluso. ¿Sí? Lo escucharé. Bernal. La doncella falsa de la última línea temporal. Bernal tenía la habilidad y la determinación, pero era, como Ironwood había sugerido antes, una egocéntrica. Era peligroso poner tanto poder en manos de alguien que lo usaría absolutamente y sin disculpas para sus propios fines. Por otro lado, Bernal no se uniría a Salem mientras él y Raven estuvieran en bandos opuestos. ¿Y el otro? Raven sonrió con suficiencia. Cinder. No. ¿Qué? Cinder. Más vale que le demos el poder a Salem. El poder de la doncella no es el verdadero premio. ¿Lo es? Es una llave para abrir una puerta y reclamar el tesoro que contiene, pero si pudiéramos llevarnos ese tesoro primero, entonces solo es un enemigo poderoso. Sí. Y un enemigo poderoso al que estarías cerca, y al que podrías reducir a cenizas con solo un toque de tu mano. Raven señaló a su izquierda, con el guante puesto. Darle el poder aseguraría tu lugar cerca de Salem, ganaría aún más a Cinder para tu lado y ni siquiera sería tan difícil de retirar si quisieras. Tócala una vez, ya sea en el gimnasio Ash, Beacon o bajo el pretexto de curarla, y podrás extraer su poder. Si es que siquiera necesitas recuperarlo. Eso le interesaba. ¿Crees que no lo haría? Solo la conozco por haberla visto una vez y por tus recuerdos. Por lo que veo, es una mujer sedienta de poder desesperada por ser respetada y temida. Salem puede ser un medio para obtener poder para ella, pero nunca conseguirá realmente lo que quiere bajo su mando porque Salem nunca temerá a Cinder. Tarde o temprano, Cinder se dará cuenta de eso, se dará cuenta de que ha llegado al límite de cuánto poder puede obtener bajo el servicio de Salem. En ese momento, buscará a alguien que pueda ofrecerle más. Podría ser él. Podría llevar más doncellas y darlas de comer a Cinder. Por supuesto, no lo haría, porque eso significaría matar a Pirra, la sustituta de Fría, y a Raven, pero no había razón para decírselo a Cinder. Si podía encontrar la manera de quitarle o modificar la marca a Salem para que no pudiera ser torturada por ella encima, entonces, bueno, ¿qué motivo tendría Cinder para quedarse? Salem pudo pensar que estaba dando ejemplo, pero quizá le habría dado una vía fácil para ganarse el favor de Cinder. Estaré disponible para abrir un portal a Vacuo como lo necesites, dijo Raven. Si decides que quieres que Bernal esté allí para dar el golpe final o pasar el poder a ella, que así sea. Teniendo en cuenta que es compañera de equipo de Cinder, también puedo hacer un portal hacia ella. Había opciones, siempre que pudiera dejar a Crow en Vacuo. Lo tendré en cuenta. Bernal podría ayudarnos a sacar la reliquia antes de que ella regrese, pero no sé cómo podríamos convencer a Cinder para que lo haga. Cosas a tener en cuenta. Si puedes desviar su lealtad de Salem, no importará en absoluto.
Recuerda, ahora eres poderoso. No solo físicamente, sino que tienes la misma magia que Salemiospin, y además eres rico tanto en dinero como en poder político a través de la SDC. Tienes mucho que ofrecer a alguien tan ambicioso.